¿Qué tal, amigos? Ahora lo que vamos a hacer es diseñar una matriz de datos a partir de un cuestionario. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hacemos un estudio o una investigación, lo primero que nosotros realizamos es el diseño del cuestionario. Una vez realizado el diseño del cuestionario, procedemos a hacer lo que es el diccionario de datos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos codificar nuestro cuestionario y realizar el llenado de los datos de manera más simple y sencilla en lo que es el programa SPSS. Un cuestionario es un instrumento de recopilación de datos que se encuentra adecuadamente estandarizado y que traduce de manera concreta los objetivos de nuestra investigación. Para ello, dentro de un cuestionario tenemos diversos tipos de preguntas. Entre ellas tenemos las preguntas cerradas, que son aquellas en las que las respuestas están preestablecidas. El entrevistado debe escoger entre una o varias opciones señaladas. Tenemos también lo que son las preguntas semicerradas. Para estas preguntas se deja la posibilidad de especificar la opción de otro, obteniendo un componente de pregunta abierta. Tenemos también las preguntas abiertas. En este tipo de preguntas el entrevistado puede responder libremente. No existen categorías de respuesta predeterminadas. Tenemos preguntas semiabiertas, que se diferencian de las preguntas semicerradas en que no se leen las diferentes opciones, sino que se le permite al entrevistado responder libremente. También están las preguntas no excluyentes o de elección múltiple. Dentro de estas preguntas se incluyen todas las que contienen 3 o más opciones de respuesta y se puede elegir más de una sola respuesta. Por ejemplo, tenemos tipos de pregunta de acuerdo al tipo de la variable. En el lado izquierdo tenemos el tipo de la variable y en el lado derecho el tipo de pregunta. Por ejemplo, para lo que son variables nominales dicotómicas, generalmente son tipos de preguntas cerradas. Para lo que son variables nominales politómicas, o sea, de varias opciones, tenemos el tipo de pregunta cerrada. Tenemos las semicerradas, las abiertas, las semiabiertas y la respuesta múltiple. Para variables ordinales tenemos preguntas cerradas con formato de clasificación y cerradas con rangos de prioridad. Para lo que son variables cuantitativas, generalmente tenemos lo que son los tipos de preguntas abiertas. En este caso, vamos a realizar primero un cuestionario. Este es el cuestionario que nosotros vamos a realizar. Para ello también vamos a proceder a lo que es la elaboración de un diccionario de datos, el cual ya lo hemos elaborado y el cual también les vamos a hacer llegar. Y por último procedemos a la definición de las variables en el programa SPSS. En primer lugar tenemos acá nuestro cuestionario, donde tenemos las preguntas. Tenemos, según el tipo de preguntas, las variables, ¿no? Una vez diseñado el cuestionario, procedemos a hacer lo que es el diccionario de datos para cada pregunta. De acuerdo a este diccionario de datos, es que nosotros vamos a llenar lo que es la matriz de datos en el programa SPSS. No se preocupen que les voy a facilitar este diccionario de datos y el cuestionario para que lo revisen a detalle. Bien, nos encontramos ya en el programa SPSS. Vamos a hacer lo que es el diseño de nuestra matriz de datos de acuerdo al diccionario de datos. Primero, nos vamos a lo que es la vista de variables y luego nos vamos a especificar nuestra primera variable, que es la variable género. Y según nuestro diccionario de datos debe tener una anchura de 1 y 0 decimales. Aceptar.
su etiqueta es género y tenemos los valores de la etiqueta donde 1 va a ser masculino, 2 va a ser femenino y le damos a aceptar. Luego nos dice que esta es una variable nominal. Luego establecemos la segunda variable, que sería área.profesión, y le vamos a dar también formato o tipo numérico, anchura de 1, decimales 0. Le damos a aceptar. Su etiqueta en este caso es la pregunta, y la pregunta es ¿cuál es su área de profesión? Y en valores tenemos que codificar, por ejemplo, 1, ciencias de la salud, 2, ciencias sociales, 3, viene a ser ingenierías, y aceptar. Y bueno, vemos que esta es una variable nominal. Luego proseguimos con país, residencia. Le vamos a dar una anchura de 2 y 0 decimales. Y la etiqueta le vamos a poner cuál es su país de residencia como pregunta. Valores le vamos a poner hasta 5, donde 1 es Perú, 2 es México, 3 es Argentina, 4 es Colombia, 5 es España. Y le damos a aceptar. Y en este caso también es una nominal. Luego procedemos a lo que es el deporte favorito. En este caso vamos a decir que este tiene un formato de cadena. Entonces el tipo no va a ser numérico, sino de cadena. Y le vamos a poner que va a tener 20 caracteres. Ahora, lo que vamos a hacer también es especificar la etiqueta. En este caso, la pregunta es: ¿cuál es su deporte favorito? Y también, como vemos, esta es una variable de tipo nominal. La siguiente pregunta: pasatiempo favorito. Esta variable también es del tipo texto o cadena. Y le vamos a asignar una cantidad de caracteres de 100. La etiqueta es: ¿cuál es su pasatiempo favorito? Y va a estar con una medida nominal. La siguiente variable es compra.sitio.web. Esta variable va a tener un tamaño de 2.
Y su etiqueta es la pregunta: ¿ha comprado algún producto de algún sitio? ¿Cuál? En este caso vamos a darle los valores o etiquetas a los valores. En este caso 0 va a ser ninguno, 1 va a ser Amazon, 2 va a ser eBay, 3 va a ser Alibaba. Le damos a aceptar. Y este es del tipo nominal. Luego seguimos a la variable idioma inglés, que es una variable numérica y 0 decimales. Corresponde a la etiqueta de la pregunta: aparte del español, ¿qué otros de los siguientes idiomas habla usted? Como esta es una pregunta en la cual puedo tener varias alternativas, voy a tener que hacer o crear una variable para cada una de las alternativas. En este caso primero para inglés, y tengo que hacer etiquetas con valores o valores con etiquetas. Por ejemplo, para inglés 1 va a significar que sí y 2 va a significar que no. Y recordemos que este es del tipo nominal. Y ahora lo que tenemos que hacer es para las siguientes alternativas, que es francés, portugués, italiano. Donde una vez concluidos las variables para cada una de las alternativas de lo que es la pregunta sobre los idiomas, entonces creamos la variable grado.académico. Esta variable es del tipo numérica, va a tener un espacio de 1 con 0 decimales, porque lo vamos a codificar, y su etiqueta es la pregunta: ¿cuál es tu grado académico? Dos va a ser bachiller, 3 va a ser maestría, 4 va a ser doctorado. Y le damos a aceptar. Y vemos que esta variable es del tipo ordinal. Luego vamos a lo que es satisfacción trabajo. Que es numérica, va a tener una anchura, 0 decimales, y su etiqueta es: ¿qué tan satisfecho está usted con su trabajo? Y le vamos a dar las etiquetas a los valores, donde uno va a ser muy satisfecho, 2 va a ser insatisfecho,
3 va a ser ni satisfecho ni insatisfecho. 4 va a ser satisfecho. 5 va a ser muy satisfecho y le damos a aceptar. Y vemos que esto es de la medida ordinal. Luego pasamos a lo que es la variable superiores. Esta variable es numérico y va a tener una anchura de 1 y 0 decimales. Y corresponde a la etiqueta de la pregunta: mis superiores no son competentes y profesionales. Tenemos las etiquetas para los valores del 1 al 5. En este caso, 1 es muy de acuerdo, 2 es de acuerdo, 3 es ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 es en desacuerdo, 5 es muy en desacuerdo y le damos a aceptar. Y veremos que esto es del tipo ordinal. Ahora también lo que es para la pregunta efectividad de lo que es la hoja de vida, o efectividad de lo que son los periódicos y revistas, o efectividad de las oficinas de empleo, o la efectividad de lo que es averiguando con amigos o servicio privado de empleo o directamente con empleadores. Escribimos entonces lo que es la variable efectividad HB. Esto va a ser del tipo numérico o de tipo numérico 1, 0 y aceptar. Corresponde a la pregunta efectividad para encontrar trabajo, hoja de vida. En este caso no le vamos a poner nada y vamos a decir que es del tipo o de la medida ordinal. Ahora recién podemos pasar a lo que es la pregunta de fecha de nacimiento. Creamos la variable fecha.nacimiento. En este caso, este es una variable o un tipo de variable de fecha. En este caso le vamos a poner acá. Y luego le vamos a poner la etiqueta de fecha de nacimiento. En este caso es uno del tipo cuantitativa o escala. Luego presentamos la variable ingresos mensuales, que es numérica, y en este caso le vamos a poner de 5, 0 decimales, y la pregunta o la etiqueta es ¿cuántos son sus ingresos mensuales? Y este es del tipo o de la medida escala o cuantitativa. Luego, por último, tenemos lo que es gasto FS o gasto de fin de semana. Esta es una pregunta abierta también, cuantitativa. En este caso es del tipo numérico. Le vamos a poner 3 de anchura, 0 decimales. Y la etiqueta es la pregunta, que es ¿cuánto gasta cada fin de semana? Y es, como les dije, cuantitativa. Bueno, ya hemos terminado de armar nuestra matriz de datos en SPSS y vamos a ir a la vista de datos. Y acá están nuestras variables. Una vez que ya tengas la matriz de datos diseñada, lo vas a guardar y le vas a poner el nombre de
base de datos, archivo, guardar como, y le das a guardar y listo. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente módulo.